¿De qué trata un poco Memoria en Libertad? Memoria en Libertad es un colectivo que trabaja o lucha por darle voz a esas infancias eh, que fueron afectadas totalmente y hay veces que no se tiene la dimensión de cuánto por el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado, nosotros no hablamos de dictadura, sino que hablamos del terrorismo de Estado. La dictadura el golpe de Estado se da el 27 de junio del 1973. El terrorismo de Estado, nosotros por ley está del 13 de junio de 1968, donde se empieza a gobernar con medidas prontas de seguridad, donde las garantías populares, las garantías de la ciudadanía fueron suspendidas, ¿no? Ahí ya había detenidos, ya había allanamientos, ya había asesinados en la calle, sobre todo estudiantes, ¿no? Y bueno, nosotros vivíamos, y esos relatos quedan como en el olvido, porque queda el enfrentamiento, el que fue detenido o la que fue detenida, toda esa cosa del el mundo adulto. Cuando el mundo adulto tenía gente alrededor y muchas veces niños, ancianos, lo que fuere, como está compuesta una familia, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros lo que queremos es contar nuestra historia y por qué nosotros nos consideramos víctimas. A ver, no es por el sentido de decir, ay, somos unos pobres desgraciados, que no, somos víctimas porque hubo un plan sistemático para usarnos como presión, muchas veces con nuestros padres, pero también lo que se construyó después, lo que se fue construyendo, porque esto siempre fue mejorando. El terrorismo de Estado lo que tiene que es maravilloso, cómo se fue afianzando y mejorando y haciendo cosas, ¿no? Cómo hacían todo lo que estaba pensado para por ejemplo, nuestros periplos por las cárceles, los cuarteles, fueron cosas muy desagradables. Daño psicológico para el niño estaba pensado. Estaba pensado para molestar. A ver, uno quería ver a su familiar, ¿no? Deseaba, añoraba ver a esa persona que le arrancaron un día para el otro y que estuvo meses desaparecida, porque sí, este país, el sistema era la detención en algún lugar, el secuestro, y después meses, entre 6 meses y un año se calcula, el no ser legalizados, como decían ellos, ¿no? Claro. Entonces estaban, no se sabía dónde. Claro, también parte de esa tortura era no saber dónde estaba tu familiar. No saber dónde estaba. Claro. ¿Ah? Durante meses. Y bueno, cuando al fin nosotros decimos, bueno, está en tal lado, lo podemos ver, uno quería ir a verlo. Esa ansia de, bueno, no estaba más, ahora sí lo podemos ver. Pero cuando llegó el momento de ir, nadie quería ir. Porque era algo muy desagradable, era algo desde el cansancio físico hasta el cansancio emocional que eso daba, que uno decía, ay, qué bien la visita, y después los días antes decía, ay, no quiero, pero no es que no quisiéramos ver a nuestra familia, no queríamos pasar por esa situación. No. Esa situación era una situación muy violenta. Claro, que además no empezaba en el momento de la visita, empezaba días antes, cuando uno empezaba a preparar el paquete, por ejemplo, ¿no? El paquete había que prepararlo de determinada forma, entonces entre todos nos poníamos en la familia, uno pisaba el dulce de membrillo, el otro rallaba el queso, el otro el tabaco, y tenía que ser sumamente estricto el peso, no nos podíamos pasar, bueno, armar todo ese paquete ya era como una previa que se venía gestando. Al otro día, de madrugada, casi siempre se preparaba el día de noche, había gente que lo prepararía
con el tiempo, yo qué sé, no sé cómo era, pero en mi casa, por ejemplo, se preparaba la noche anterior, nos acostábamos, el otro día a las 4 de la mañana salíamos rumbo a la cita, que era la empresa que podía entrar al Penal de Libertad. Yo hablo de mi experiencia del Penal de Libertad. Hubieron más cárceles en este país que también tuvieron su sistema de molestar y hacer daño. Pero lo que yo te puedo contar es eso de, bueno, llegar casi siempre de noche, porque salíamos a las 5 de la mañana, llegaríamos, no sé, a mí el viaje me parecía eterno, pero son 58 kilómetros nada más. Llegábamos o de noche o cuando estaba amaneciendo, hacer fila, esperar, no hacer ruido, no correr, no hablar, no gritar, nada que fuera a alterar nada, porque podíamos perder la visita. Loredana, esas visitas podían ir, por ejemplo, madre y con hermanos, vos tenés hermanos, ibas sola. Yo iba con mi mamá. Nosotros la visita de niños, yo tuve la suerte, digo, que fui desde entre los 6 y los 12 años, y la visita era hasta los 12 años era una visita que se podía tener contacto físico. Era en lo que llamaba el jardín. Nosotros no podíamos tocar, abrazar a nuestro familiar. Después de los 12 años se pasaba lo que llamaba locutorio, que era a través de una mampara con un teléfono. Entonces ahí ya se perdía el contacto físico, y además era a través de un teléfono que muchas veces había interferencia, ruidos, cosas, evidentemente te estaban escuchando, todas esas cosas, pero bueno. Y eran 40 minutos o 45, no me acuerdo, y si iban tres adultos, había que repartir esos 45 minutos entre tres. Entonces, mientras uno salía, terminaba la visita, ¿no? Había tantos minutos, te quedas, había que controlar los minutos, salir, que el otro entrara, buscara a lo largo dónde estaba el preso que iba a ver, se sentaba, controlaba los minutos, salía. Era como un estrés total. Por suerte yo no llegué a esa, sí al jardín. Y bueno, en el jardín lo que era no corran, no salten, no hablen, no griten, no miren. Había El chequeo previo, porque como teníamos contacto corporal... pero todos tenían, aunque los adultos también tenían un chequeo previo de desnudarse. Hostigamiento hacia abuso hacia tocamientos indebidos. Tocamientos indebidos. Estamos hablando de menores de 12 años, ¿no? No. Estamos hablando de bebés que le abrían los pañales. Yo era una niña en ese momento, pero había bebés. Como yo era una niña, ya caminaba, era más grande, las mamás o las abuelas, porque muchos estaban, el papá y la mamá, detenidos, cuando nos poníamos todos en el rincón donde iban a abrir la puerta, donde nosotros pasábamos por un corredor, donde perdíamos el contacto de la persona que nos cuidaba, de nuestra madre, por ejemplo, y quedábamos en manos de estas carceleras, Amanda a la cabeza. Íbamos todos por unos pasillos que no sabíamos qué iba a pasar, que se abrían puertas que iban para allá, para acá, hasta llegar a una puerta donde se abría el jardín, y ahí había una fila de compañeros, todos uniformados de gris, pelados, en fila, mirando hacia abajo. En fila, con las manos hacia atrás, mirando para abajo, y ahí era que nosotros encontrábamos y teníamos que buscar a nuestro papá. Entonces, como yo era más grandecita, a mí cuando íbamos a entrar, estaban paradas acá y las mamás de atrás me ponían bebés, me caían bebés de acá arriba, porque no querían que una milica los agarrara. Entonces me los daban a mí. Entonces yo llegué a entrar, no todas las veces, pero muchas veces, con un bebito acá, con otro bebito acá, y con uno chiquito que caminaba, pero era muy, muy movedizo y se escapaba de la mano. Entonces yo llevaba 3 bebés.
3 nenitos, ¿no? Entonces, cuando llegaba a la visita, se abría la puerta, aquí estaba toda esa fila, yo tenía que con un ojo mirar a ver quién me hacía señas de este bebé, quién me hacía señas de este bebé, y además era todo por señas, porque nadie podía levantar la mano y decir, ese hijo es mío, ese nene viene para mí, ¿no? Entonces yo tenía que ver quién me hacía algo con los ojos, o sí, entregar ese bebé, después despacito, todo muy despacio, entregar al otro bebé, bueno, este nene caminaba, y después recién pude ir a ver a mi papá. Pero nunca corriendo, entonces a mí se me perdían esos minutos de visita también. Y bueno, y la visita era crudo. Era cruel. Había, así como se buscó afectar al preso con la tortura, también a su familia, ¿no? En las formas, en los métodos, a la hora de lo que estás contando. Ajá. Incluso yo me acuerdo una vez que por mirar para atrás y saludar, yo también tuve a mi padre preso político, me suspendieron las visitas. Claro. Entonces, sin lugar a dudas que tenía un pienso atrás esta forma, que en definitiva lo que buscaba era doblegar, ¿no? Doblegar no solo al preso, a la familia, de las ideas. Claro, por eso era tan desagradable. El jardín de la visita no era una plaza con juegos, era un espacio con alambrado olímpico, con púas arriba, al mejor estilo de campos de concentración. Claro, ¿sí? los compañeros, eso, ¿no? Pero los compañeros lo trataban de hacer lo más amigable posible dentro de sus posibilidades, de poner una florcita por un lado, pastito por el otro, algún banquito, ese tipo de cosas. Y creo que en algún momento algún juego hubo, yo nunca. Las artesanías que ellos hacían ahí también, ¿no? Las artesanías son maravillosas. Sí. Son maravillosas. Hemos hecho muestras con chauche y palitos, hacían unas cosas divinas, sí, que todavía existen, y nosotros, como él decía, hacemos una muestra. Y a la gente le impacta mucho, porque una cosa es que yo lo cuente y otra cosa es ver el objeto. Es totalmente impactante. Lo ves el objeto, sí, y ahí la gente como que toma dimensión de que eso sucedió, y de ver cómo de repente con escarbadientes, con pan, con migas de pan, con hueso, ¿sí? Con fósforos, con lo que fuera. Y cosas hermosísimas. Nosotros, la gente en nuestro colectivo, nosotros no somos propietarios de esa muestra, sino que la gente las presta. Entonces la muestra siempre cambia, nunca es igual, según a dónde va, porque además la muestra no puede ir, por ejemplo, a un lugar que no tenga vitrina cerrada. Esas son cosas, primero, que no son nuestras, son invaluables, son irrepetibles y son requete viejas. Entonces, donde uno lo rompa o pase algo, entonces tiene que estar cerrada, y el local tiene que tener seguridad. Muchas veces nos han invitado y a último momento se ha suspendido porque no nos pueden garantizar la seguridad de ese local y de esas pertenencias. Nos pasó en Toledo. ¿Le han hecho un tratamiento a los objetos? Porque eso son cosas orgánicas. O sea, no. Nada. Cada uno lo tiene en su casa, aparece en un cajón, aparece allá arrumbado, porque claro, lo hicieron hace 50 años atrás. Entonces, esas cosas, todavía hay cosas que usamos, colgantes, cosas de esas, sí las usamos, pero claro, los juguetes ya no. Y me imagino que hay compañeros y compañeras del colectivo que recién ahora hay como bloqueos, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones emocionales muy graves, ¿no? En esto de la vivencia de los niños y niñas y de los adolescentes, de una situación, es esto, ¿no? La agresión, porque sí, en definitiva era una agresión por parte del Estado, del terrorismo de Estado, a las familias, y bueno, ahí no sé ustedes cómo lo vienen trabajando esto, con los distintos compañeros y compañeras que vienen con afecciones, porque imagino el tema de salud mental debe estar arriba de la mesa, el tema del problema de consumo problemático también, todo un montón de temas, arrastra toda una generación que mirá, está afectada. Mirá, las infancias nuestras fueron todo bajo
el silencio. No digas, no digas, no digas, no digas. Mi padre estaba exiliado en Buenos Aires y durante los años que él estuvo preso se fue a trabajar a la Patagonia. Y mis amigos me decían, ¿cómo tu papá se fue hace 3 años y nunca vino a verte? Claro. No, porque está trabajando. Era mentira, mentira, mentir y mantener el silencio. Yo creo que ese silencio nos llevó años romperlo, ¿sí? Fíjate que estamos hablando 2008, el colectivo Memoria y Libertad. Estamos hablando con otras organizaciones, hasta hacia Argentina, y también 2008, 2009, 2010. Porque nuestra infancia fue el silencio, como para sobrevivir. El silencio era para sobrevivir y nos quedó, y la vuelta de la democracia, 83, 85, recién los colectivos de las infancias empezamos 2008. O sea, nos costó psicológicamente romper ese silencio con el que fuimos obligados a sobrevivir. Claro. ¿Sí? Es una cuestión, como me decía, soy capaz que inconsciente de autopreservación, ¿no? Del miedo era el motor. De miedo. De miedo. Es como que nos armamos una coraza y hasta el día de hoy cuesta desarmar esa coraza. Totalmente. Porque es automática. Crecieron con eso, entonces es como es automática. estructurar todo eso. A ver, cada vez que fuimos a hablar, nosotros estamos haciendo tratamos de hacer un proyecto de ley donde se contemplen los daños a estas infancias, y hemos hablado con muchos parlamentarios y lo que les tratamos de explicar es ¿y por qué no vinieron antes? ¿Y por qué no hablaron? ¿Y por qué hay gente que al día de hoy no puede hablar? Que tiene ese dolor adentro y que no puede. Cada vez que hablábamos con una parlamentaria muy prestigiosa, una senadora, y nos decía, nosotros le dijimos, por ejemplo, ¿no? este miedo, ¿no? que queda dentro del cuerpo, que uno no se da cuenta que lo tiene hasta que algo lo detona. Cada vez que hay por ejemplo, prisión domiciliaria, proyecto de ley de prisión domiciliaria para los terroristas de Estado. Para ellos es un tema político, un tema a tratar, es un tema más. A nosotros nos detona emocionalmente mucho. Y nos vamos a presentar las veces que sea necesario ante el Poder Legislativo, ante las comisiones que sean necesarias. Pero ella decía, no pasa nada, tranquilo, no va a ocurrir esto por X razones, y ella no podía entender que, por más que nos diga, mira, nunca va a pasar, cada vez que ese tema se nombre, a nosotros no se nos prenda una alarma, no solamente que digas mentalmente, esto no me gusta, sino lo sentís en el cuerpo. Ese miedo es algo que se activa en nosotros y es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, para entrar a nuestro colectivo, hacemos lo que se llama un comité de bienvenida o de recepción a los compañeros que creen pertenecer, porque hay que cumplir determinados requisitos, ¿no? Entonces nos encontramos virtualmente, casi siempre, después de pandemia siempre nos encontramos virtualmente y empezamos a conversar. Y ahí vemos el daño que hay, porque primero, es la primera vez que lo hablo, nos pasa un montón. Otras personas dicen, bueno, ya llegó mi momento, tengo que hablar, tengo que hacer algo, ya tengo más de 50 años, tengo que poder, y entran con un entusiasmo bárbaro y a la semana dicen, no aguanto, no puedo estar con este tema todo el día, me duele, me hace mal. Claro. Remueve toda la infancia. Remueve la caparazón que uno se hizo para defenderse. Entonces, ¿quién le puede reclamar a alguien que no? Los cumpleaños, o sea, para quien sabía que el padre estaba detenido, nadie iba a tu cumpleaños.
Nadie Los iba a tu cumpleaños, no te invitaban, no iban a tu jugar. cumpleaños, pero no, porque en esa casa hubo un allanamiento Claro, y, casa de sedicioso. claro, y no te voy a mandar a ese cumpleaños. Entonces tu cumpleaños no venía ningún compañerito. En la escuela, por ejemplo, si sabían por ejemplo, las visitas eran días de semana hasta el sábado. Si tú faltabas el día de semana a la escuela, al otro día había muchas maestras que te decían parar y te decían, ¿por qué faltó ayer? Y tú tenías que decir, haciéndote una humillación total. Sí, sí. Y si sabían y te tenían entre ceja y ceja, no podías ser abanderado. Claro. Por más que cumplieras los requisitos, las notas O sea que también las maestras en ese sentido fueron funcionales a la dictadura. Muchas, porque el terrorismo de Estado es eso, el Estado entero vino por nosotros, no solamente los militares. Claro. ¿Ah? La educación fue desmantelada, maestras destituidas, profesores destituidos, y ¿a quiénes ponían? A quien fuera funcional al sistema. Claro. Entonces, evidentemente, el ensañamiento iba... Y los niños que no disociaban esto del preso político con el delincuente común. Tu padre estaba preso y si se enteraban que tu padre hacían esto... Bueno, a mí me pasaba, cuando a mí me pasaba, yo decía, pero mi padre no robó. Mi padre es un preso político. Para mí era como aclaré todo y para mí era un orgullo, pero el otro capaz que era lo mismo. No importa, estaba preso tu padre, era un delincuente. Claro, sí pasaba eso. Por ejemplo, en mi caso, nosotros primero fuimos exiliados en Buenos Aires, ¿sí? Y viajaba una vez por mes a Montevideo, al penal de Libertad, y era mi madre pasarme a buscar por el colegio y era, ¿por qué te vas el viernes? ¿Sí? Y yo no le podía decir, voy a ver a mi papá, porque mi papá estaba trabajando en la Patagonia. Entonces era la mentira constante, construir ese caparazón de autoprotección y esa mentira que psicológicamente se nos dañó. El plan Cóndor fue vinieron por un plan económico mediante el secuestro, hacia la tortura, la desaparición, pero también daño hacia la familia. ¿Sí? A nosotros nos pasó, yo soy hijo único, ¿no? Entonces yo me crié con mi madre, ¿no? Entonces, como les comentaba, cuando mi padre sale en libertad, era un problema que teníamos que todos lo resolvíamos entre mi madre y yo, y no involucrábamos a mi padre, pero era inconscientemente porque fuimos criados así, y ese daño también es parte del plan Cóndor, ¿no? De dañar a la familia, dañar a las infancias, ¿sí? Porque las visitas, como me la contaba Gaby, no era una visita o sea, yo me acuerdo que mi primer visita fue en un cuartel y era una sala enorme con un escritorio, mi padre de un lado con las manos abajo, yo calculo que estaba esposado, y atravesado otro escritorio, un milico con una ametralladora arriba del escritorio. O sea, estamos hablando, yo tenía 8 años, ¿no? Eso era sometimiento, ¿sí? El abuso, ¿entendés? Totalmente. Y más cuando hoy la neurociencia ha trabajado mucho esto del desarrollo de las infancias, ¿no? Y de las etapas evolutivas, y que los pilares emocionales que construimos como adultos lo vivimos en las infancias. Entonces, una infancia castigada, una infancia hostigada, una infancia que es como decía acá Mauricio, ¿no? Te obligaba a desenvolverte en un esquema de la mentira, porque sí, porque era así, porque te daba vergüenza muchas cosas en los lugares donde ibas, ¿no? Donde está tu padre, sin lugar a dudas que eso es parte de cómo hoy las familias hemos sobrevivido a esta
a lo que fue el terrorismo de Estado y sigue estando presente, ¿no? Es lo que ustedes, está bueno esto de Memoria en Libertad, y hablabas de un proyecto de ley para buscar el reconocimiento de que víctimas de terrorismo de Estado también son las generaciones que atravesamos directamente esta situación, ¿no? Nosotros nos decimos que no somos segunda generación, somos primera generación. Claro. Ahí va. Lo vieron, Pero además que éramos niños. lo vieron. Pero somos primera generación. Cuando algunos dicen, bueno, no, los hijos son la segunda generación. No, los hijos también son la primera En el generación. mismo momento que Eso. nuestros Nada más. padres estaban en un lugar, nosotros estábamos en el otro, ellos viviendo una experiencia y nosotros viviendo otra, pero las dos eran de terrorismo de Estado, Exacto. sin ninguna duda. Exacto. Pero la academia la maneja así para diferenciar quién era adulto, quién era niño. Ujú. Y como él decía, la neurociencia, pero ya desde esto se viene estudiando desde después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg, cómo a través de las generaciones se va perpetrando el daño, ¿tá? Y ya había llegado hasta la 8ª generación en Alemania de daño transgeneracional, ¿no? Que no quiere decir este daño transgeneracional que todo el mundo está dañado de la misma forma, pero sí hay mucho daño. O sea, sin ningún elemento de reparación, esto no puede haber reconciliación, ¿no? La tan mentada reconciliación. Que en No, algún momento porque se no, planteó. a ver, ¿cómo dicen? Den vuelta a la página. Una página que no se leyó no se puede dar vuelta. Olviden, imposible olvidar lo que el cuerpo siente. La mente, el cuerpo, hasta dormidos, hasta inconscientemente, hacemos cosas que no nos damos cuenta y después caemos, después de los 50 años, caemos en la cuenta de por qué pasan determinadas cosas en nuestra vida. Claro. Nunca hubo un arrepentimiento, nunca hubo un pedido de disculpas, nunca hubo los niños no. Nunca hubo un reconocimiento por parte del Estado uruguayo como víctimas a las infancias. No. A pesar, vos ayúdame con las fechas, a pesar de las recomendaciones de la INDH, tenemos 3 recomendaciones de la ONU, 2 recomendaciones de la OEA hacia el Estado uruguayo que nos reconozca a las infancias como víctimas directas del terrorismo de Estado, y todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Ustedes que vienen con este trabajo ya tienen estimado más un promedio de cuántos alcanzaría. Ahí estamos trabajando. Ahí estamos trabajando en eso, porque el Estado uruguayo, luego de 40 años de democracia, al no contabilizarnos como víctima, nunca lo hizo. Claro. Entonces lo estamos haciendo hacia nosotros. Queremos Claro. saber cuántos somos. Y además para hacer un proyecto de ley, si no tienes un número estimativo, no puedes presentar un proyecto de ley. Claro. Con todos los parlamentarios, con todos los parlamentarios que nos hemos reunido, la pregunta que te hacen es ¿cuántos somos? ¿Cuántos son? Ujú. Entonces nosotros decimos, a mí me preguntabas. Exacto. Claro, A mí- seguimos a mí- esperando, no lo van a hacer No lo van a nunca, hacer entonces lo estamos haciendo nosotros. A mí me parece como un poco muy interesante poder hacer investigaciones al respecto y trabajar al respecto. O sea, y esto, ustedes presentaron un libro, creo que fue Memorias encontradas. Memorias Encontradas. Sí. ¿Hablan de algo de esto o solamente son historias, No, relatos? son relatos. Son relatos. Relatos escritos por adultos, pero desde la mirada infantil. ¿Tenés el libro acá? Ah, Ujú. vamos a Así que mostrarlo. lo mostramos. Sí, a ver si lo podemos mostrar ahí. Ese ¿Tenés libro ahí? fueron 50 relatos a 50 años del golpe de Estado. ¿Dónde lo podemos conseguir el libro para decirle a la gente? El libro, si quieren, se pueden poner en contacto con nosotros, que nosotros tenemos, y si no, está en algunas librerías. Por ejemplo, yo sé que no me acuerdo en este momento todas, pero sé que Escaramuza lo tiene, pero no quiero hacer propaganda ninguna. No, está bien, poder Pero- encontrar un libro es importante. Sí. Pero si se conectan con el colectivo por las redes sociales, ahí se les da toda la información. Bueno, Memoria en Libertad está en Facebook. sí. En está Instagram. Y en Instagram.
Y esta va a ser la primera de unas cuantas entrevistas, porque vamos a seguir a ver cómo se... Lamentablemente el ¿Cómo tiempo vamos? apremia, pero la verdad que es para hacer todo un documental. No sé si ya hay, si ya tienen algún documental No hecho. tenemos, pero Sería, a mí me parece interesante y también tratarlo con respeto. Yo sé que nuestros tiempos, bueno, se acortan, pero yo se les escucharía esta mañana. Pero bueno, por lo pronto, en este libro se habla sobre estos relatos, se amplía un poco más. Cosa cotidiana que Exacto. vivíamos. No es nada grandilocuente, ni un tratado, ni nada. No. Son vivencias puntuales de niños que pasaron por esas experiencias. Este libro fue presentado en Suecia, ¿no? También. No, la muestra. No, la fue muestra. Suecia, Este libro fue presentado en en varios Buenos lugares. Aires. En Buenos Aires, en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, y en varios sitios del interior del Uruguay, y acá también en Montevideo. Este libro fue producido por nosotros con la ayuda del mecanismo de la Intendencia de Canelones. Sí, Wow. ellos tienen lo que se llama el mecanismo de Canelones, donde la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia trabaja maravillosamente. Lo que está bien y lo que no, hay que reconocerlo. Trabajan maravillosamente con todas las organizaciones de derechos humanos, y siempre dan una ayuda. Y bueno, este libro salió gracias a ellos y gracias a el sindicato de AEU, que nos ayudó con la diagramación, porque nosotros antes teníamos un librillo muy muy precario, muy así nomás, de tapita, sin colores, sin nada, pero donde estaban nuestros relatos. Y este es el primer libro que nosotros diagramamos como nosotros lo queríamos hacer. Y eso, bueno, gracias a... Las fotos son ustedes. Somos nosotros. Somos nosotros. Sí, estas fotos somos nosotros. Bueno, la portada es impresionante. Sí. Ujú. Bueno, y para cerrar, ¿alguna otra actividad tienen pronto? Tenemos este 27 a las 18 horas en la Facultad de Psicología un conversatorio sobre infancias y terrorismo de Estado, donde va a haber varios panelistas muy importantes como Enrico Irrazábal, que es el decano de la Facultad de Psicología, Juan Cereta, desde la parte de las leyes, no recuerdo quién más. Cae miércoles. Sí. Miércoles 27 a las 18 horas en la Sí, Facultad de sí, en la Psicología. Facultad de Psicología, sí. Los esperamos a todos y todas en la Sí. Están toditos invitados, pero invitadísimos. Qué lindo. Bueno, Gabriel y Mauricio, muchísimas gracias por estar de verdad y los esperamos nuevamente. No sé si... Ojalá. Cuando quieran, a las órdenes. A medida que vayamos avanzando, entonces vamos a estar en contacto con ustedes. Muy bien. Muy bien. Hacer un seguimiento de cómo viene todo esto. Sí, porque estamos Estamos a las órdenes. en un momento difícil, no difícil, crucial para este proyecto de ley, que sería no el fin del colectivo, sino una de los objetivos. Porque los objetivos principales es la visibilización y que se instale en el relato nacional que hubo infancia, que presten atención, que puede volver a pasar. Claro. Y que somos la última generación como víctima directa del terrorismo de Estado. Por lo tanto, seguimos trabajando por la memoria, la verdad, la justicia, el nunca más. Y nunca más. Y la garantía de no repetición. Muchas gracias por Entonces, estar. tenemos esa obligación así moral de ser la última generación como víctima directa de seguir con esta lucha. Vamos arriba entonces. ¿Ah? Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos.